amables televidentes, compartimos con ustedes una gran noticia que ya es de conocimiento público. Se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley sobre la aplicación de crímenes de lesa humanidad. De esta manera, consideramos que esta publicación de esta ley va a elevar la moral de nuestras fuerzas, ya que durante varios años, personal militar que lo único que hizo es combatir a la subversión, al narcoterrorismo, para lograr la paz que hoy tenemos. Era injusto lo que les estaba pasando. Así que saludamos esta iniciativa del Congreso y en particular felicitar al congresista Fernando Rospigliosi y al congresista José Cueto, quienes fueron los que presentaron la ley. Y esta noche les vamos a dar detalles. ¿Qué significa este proyecto de ley? ¿Qué alcances tiene? ¿Qué va a pasar de acá para adelante? Es por eso que hemos invitado al congresista Fernando Rospigliosi para que nos vierta todo sobre este proyecto de ley que él tuvo a bien presentar y que, caramba, le estamos muy agradecidos. Congresista, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación a este excelente programa. Yo amo a mi ejército, que ya ha cumplido su 4º aniversario en el aire y que cumple una función muy destacada en la difusión de los valores y de los conocimientos que requiere el país y sobre todo los oyentes y televidentes de este programa para conocer a nuestro ejército y reforzar la idea que tenemos sobre el Perú y la defensa de la patria. Ok, muchas gracias, señor congresista, por el saludo y reiteramos la bienvenida. Pero antes de empezar la entrevista, permítanos expresarle a usted y los demás señores congresistas que tuvieron que ver con la elaboración de este proyecto de ley, nuestro más profundo agradecimiento a nombre del personal militar y civil de las Fuerzas Armadas, que lo único que hicieron, señor, es luchar por la paz que hoy disfrutamos. Y eso no lo quiere entender el Perú en general, pero para eso estamos nosotros. Y qué bonito sería que de publicarse esta ley en el Diario El Peruano, se concretaría un excelente acto de justicia y además elevaría la moral de los militares que siguen participando en estos enfrentamientos contra los terroristas, inseguridad ciudadana y XX de cosas. Así que queremos expresarle ese saludo a nombre del programa Yo Amo a mi Ejército y que usted se los haga llegar también a los demás congresistas, congresista Rospigliosi. Así lo haré, por supuesto. Correcto. Dígame usted, ¿qué lo motivó a usted y los demás señores congresistas a presentar este proyecto de ley? En primer lugar, debo señalar que desde antes de incorporarme al Congreso en octubre del año pasado, del 2023, después del sensible fallecimiento de nuestro compañero Nano Guerra García, desde mucho antes de esto, yo venía escribiendo y publicando artículos señalando cómo se estaba persiguiendo injustamente a militares y policías que derrotaron al terrorismo. Y cuando me incorporé al Congreso en octubre del año pasado, una de mis primeras preocupaciones fue ver qué se podía hacer desde este lugar en el que me encontraba para ayudar a estos militares y policías injustamente perseguidos. Y ahí me reuní con algunos militares en retiro, con algunos familiares de militares afectados, como los familiares del general Juan Rivero Lazo, y en fin, ellos me explicaron el problema que tenían muchos de estos militares perseguidos, que es que se les estaba aplicando ilegalmente este criterio de la lesa humanidad que está vigente recién en el Perú desde el año 2002 y 2003. Entonces, inmediatamente nos pusimos a estudiar en colaboración con ellos y yo empecé a consultar con abogados, con constitucionalistas y ahí vimos
la posibilidad de redactar una ley que pusiera fin a estos abusos, es decir, que dejara de aplicarse de manera ilegal y prevaricadora retroactivamente este criterio de la lesa humanidad. Y el proyecto de ley que elaboramos, y ahí yo me comuniqué entonces con el almirante José Cueto, con el congresista José Cueto, que había presentado antes una moción sobre ese tema. Entonces era evidente que también estaba interesado. Entonces pues nos pusimos a trabajar sobre esto y se elaboró, como digo, con la ayuda de abogados y constitucionalistas, este proyecto de ley que lo que hace es reiterar. Es un proyecto de ley, o una ley ya hoy día, es una ley reiterativa que reitera principios elementales del derecho, principios elementales de la Constitución. La ley no es retroactiva, no se puede aplicar a hechos anteriores a la vigencia de esa ley. Eso es algo que en la civilización occidental y cristiana tenemos establecido hace más de 2000 años, porque proviene del derecho romano. Entonces, se trabajó esta ley y luego de darle curso en el Congreso con la ayuda de varios otros congresistas que por supuesto han sido muy firmes para sacar adelante el proyecto. No se saca tan rápido muchos proyectos de ley, pero este lo logramos impulsar muy rápidamente y ya se convirtió en ley. Como usted ha dicho, fue votado en el mes de julio en segunda votación en la Comisión Permanente y se convirtió en ley. Entonces, el sentido, como digo, es que no se aplique retroactivamente, como lamentablemente el sistema judicial ha sido capturado por los caviares y por los herederos del terrorismo, hay que decirlo claramente. Y ellos se han dedicado a perseguir ilegalmente y perpetuamente a militares. Muchos de ellos tienen ya 80, 85, 90 años y siguen siendo perseguidos de manera prevaricadora e ilegal, porque la lesa humanidad hace imprescriptibles los llamados crímenes de guerra, y entonces se puede perseguir durante toda la vida. Pero en este caso, las leyes que estaban vigentes en los 80 y en los 90 establecían la prescripción a los 20 años. Y la otra cosa increíble es que no se trata de crímenes de guerra ni de lesa humanidad, los que eventualmente pudieron haberse cometido en la década del 80 y el 90 en la lucha contra el terrorismo, porque esos son crímenes horribles, espantosos, sistemáticos, organizados, y eso no ocurrió en el Perú. Por eso ningún fiscal ni juez, cuando ha dicho lesa humanidad para perseguir a militares y policías, nunca ha establecido por qué este supuesto delito cometido en el año 90 es de lesa humanidad. Supongamos que se haya cometido un delito en el año 90, ¿por qué es de lesa humanidad? No es un delito de lesa humanidad, pero ni siquiera se toman el trabajo de fundamentarlo, simplemente ponen lesa humanidad y eso les basta ya para perseguir indefinidamente a militares y policías que derrotaron al terrorismo. Es el colmo, y esto muestra cómo este sistema judicial desgraciadamente está penetrado y capturado por los caviares. Así es. Es el colmo de colmo, señor ministro. ¿Y qué cree usted que pasaría si algún juez se resiste en aplicación del control difuso que ellos tienen? ¿Qué pasaría? Bueno, no tenga usted duda que algunos jueces van a hacer eso. Es decir, van a violar nuevamente la ley, porque ya están diciéndolo. Y el propio presidente del Poder Judicial ha dicho, bueno, yo no sé qué pasaría si algún juez se niega a aplicar la ley. ¿Qué cosa? El sistema republicano está basado en la división de poderes. El poder legislativo, el Congreso, aprueba las leyes y el Poder Judicial aplica las leyes. Esa es la división. Un poder aprueba las leyes y el otro lo aplica. Pero el poder que aplica las leyes no puede decir, no, esta ley no me gusta, no la aplico, qué bonito. Entonces,
¿En qué quedamos? Cualquier ciudadano puede decir, a mí no me gusta la ley también, entonces yo violo la ley. No es así. Pero, sin duda, jueces prevaricadores, influidos por los caviares, van a tratar de no aplicar la ley. Entonces hay que establecer sanciones para esos jueces, porque, en efecto, puede haber leyes que son inconstitucionales. No es el caso de esta ley, por supuesto. Pero, ¿cuál es el camino? Si alguien considera que una ley es inconstitucional, tenemos el camino. Hay que recurrir al Tribunal Constitucional. Si alguien quiere cuestionar esta ley, que vaya al Tribunal Constitucional. Yo estoy seguro que le vamos a ganar. Pero ese es el camino. Pero lo que no pueden hacer, pero tenga usted por seguro que lo van a hacer algunos jueces, es violar la ley, no aplicar la ley. Ahí tenemos una siguiente batalla que dar contra algunos jueces influidos por los caviares, jueces prevaricadores que quizás se nieguen a aplicar la ley, y tenemos que caerles encima también, y esos jueces deben ser sancionados. No, y además servirá también para nosotros conocer de quiénes se trata, quiénes están en contra del Perú a la final, porque de eso se trata, ¿no? Nuestros militares solamente lo único que hicieron es luchar por la paz, combatir al narcoterrorismo, al terrorismo, para darnos la paz que hoy tenemos. Por eso también me animo a preguntarle, congresista, si este proyecto también favorece a los militares que están privados de su libertad, valga la redundancia, por temas de lesa humanidad, como el caso, por ejemplo, que es el referente, el caso del general del ejército en situación militar de retiro, Juan Rivero Lazo, y otros. Mire, el general Rivero ya va a cumplir 24 años. 24 años sin Navidad, sin Día de la Madre, sin ver a sus nietos. No puede ser. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, por supuesto. Eso incluye al general Juan Rivero Lazo y a muchos otros que están injustamente sentenciados y condenados, y a otros que están procesados también, ¿no? Esta ley debería ser de aplicación inmediata, es decir, los militares y policías que están presos por alguna sentencia que haya recurrido a este criterio de la lesa humanidad de manera ilegal, inmediatamente tienen que ser puestos en libertad. Y a los que están procesados, inmediatamente tienen que cortársele los procesos. Esto sigue avanzando. Yo, como denuncié cuando fundamenté en el Congreso, cuando era un proyecto de ley, había una acusación que había hecho un fiscal de Apurímac contra el general Marciano Rengifo, que fue jefe de la cuarta región militar en el Cusco, que tiene 90 años ahora, y lo acusaban de un hecho ocurrido en el año 1988. En el 2023 lo acusaban de un hecho ocurrido en el año 88, recurriendo ilegalmente a este criterio de la lesa humanidad, a él y a 27 militares y policías más. No solamente a él. Entonces, esto es una cosa de nunca acabar, evidentemente, y que solo busca bajarle la moral a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y también es pertinente recordar que hoy día hay 154 militares y policías denunciados por los hechos ocurridos en diciembre del año 2022 y enero, febrero y marzo del año 2023, cuando turbas violentas asociadas por terroristas trataron de tomar el poder. Justamente habíamos nosotros, esta parte nos parece a nosotros muy importante, congresista, porque consideramos que dada su experiencia y por la profesión que ejerce, por eso queríamos preguntarle a usted cuál sería su recomendación para defender a los oficiales, técnicos oficiales y tropa que participaron contra actos violentos en los aeropuertos de Ayacucho, Juliaca, que están siendo acusados por establecer la paz en el país. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué hacer? Bueno, primero es indispensable que las respectivas instituciones y los ministerios defiendan a estos militares y policías injustamente acusados, porque muchas veces hemos visto, por lo menos en el pasado, que los han dejado a su suerte y cada uno ha tenido que correr con su defensa. Yo espero que
tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior asuman la defensa de sus integrantes, en este caso. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, tenemos que desarrollar una campaña de difusión, de estudio de los casos para también convencer a la opinión pública, cosa que es muy importante, de que se está cometiendo una injusticia, de que estos militares y policías solamente cumplieron con su deber. Y dicen, bueno, dispararon contra gente desarmada. Mentiras, no era gente desarmada, era gente violenta que venía con piedras, con palos, con artefactos pirotécnicos. ¿Y qué pasó cuando no dispararon? ¿Qué les pasó a los soldados en Ilave cuando no dispararon y huyeron ante la turba? 6 soldados muertos. ¿Qué le pasó al policía José Luis Onjo en Juliaca cuando no hizo uso de su arma? Cuando una turba armada con palos y piedras lo atacó, lo asesinaron. O sea, si los policías y militares no hubieran hecho uso de sus armas legítimamente como corresponde ante estas turbas violentas, hubieran sido asesinados. Entonces, no estamos hablando pues de manifestaciones pacíficas. Los policías y militares no son locos que le disparan a gente desarmada pacíficamente, no. Tuvieron que usar sus armas para defenderse del ataque de las turbas violentas y defender instalaciones críticas que no podían dejar de ser protegidas de estas turbas alentadas por terroristas y financiadas por economías ilegales. Y no solamente, hubieran sido asesinadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas o los soldados o los que participaban. Si no, congresistas, nos hubiéramos quedado sin aeropuerto. No habría ahorita tránsito aéreo ni en Juliaca ni en Ayacucho. Y no entendemos eso. O sea, imagínense, gracias a la participación de nuestras fuerzas del orden en aquella oportunidad, ejército, policía, no permitimos que esos aeropuertos sean quemados. Y hoy, vaya usted a ver a Puno, cómo fluye el turismo, gracias a esa acción justamente de nuestras Fuerzas Armadas, del ejército, en la 4ª Brigada de Montaña, por ejemplo, y también en Ayacucho. Ahí están sus aeropuertos. Por eso yo creo que hay que darle el peso de lo que esto es, en realidad, porque el país no está más para desangrar, congresista. Y por último... No solo eso, Andrés. Sí. No solo eso, porque el objetivo de los que estaban detrás de estas turbas violentas no solamente era destruir la infraestructura, sino era crear el caos y retomar el poder. O sea, lo que ellos querían era restaurar en el poder al golpista Castillo para que instale en el Perú una dictadura de tipo venezolano, que es lo que intentó este sujeto en diciembre del año 2022. Y lo que querían ellos, lo dijeron explícitamente, era reponer en el gobierno a este golpista corrupto para instalar una dictadura como la que intentó en diciembre de 2022. O sea, las fuerzas del orden salvaron al país de caer en una situación como la de Venezuela. Y entonces eso hay que reconocerlo, por supuesto. Y lo que se está haciendo no solamente no es reconocer, sino perseguir a los que salvaron al Perú nuevamente. No puede ser, pues. Esto es un abuso y tenemos que denunciarlo y luchar contra eso. Ok, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería también su recomendación para proteger al personal militar que vienen actualmente participando y participarán en temas futuros de defender los bienes públicos y privados? ¿Qué tenemos que hacer? Porque imagínese usted, mañana sucede algo, esas Fuerzas Armadas están con la moral un poco baja, por más que quieran mantenerse, ¿no?, en lo más alto, por estos actos justamente que estamos viendo, de injusticias. Mire, hay varias cosas en este tema. Un asunto es el aspecto legal, pero ya hay dispositivos legales. Hay una ley del año 2020 que fue promulgada por el Congreso, por Manuel Merino, cuando era presidente del Congreso, para proteger a la policía y a las Fuerzas Armadas cuando hacen uso de sus armas de manera legal y constitucional, y que limita la posibilidad o impide la posibilidad de prisión preventiva, por ejemplo. Pero en el aspecto legal tenemos ya la protección. Se puede seguir insistiendo sobre eso.
El problema es que hay jueces que no cumplen con la ley y que a pesar de que hay estas normas y estos dispositivos, ellos buscan la sinrazón para denunciar y luego encarcelar a policías y militares que hacen uso de sus armas. Entonces, yo creo que ahí ya hay una tarea mucho más amplia, compleja y difícil, pero que hay que abordar, que es limpiar el poder judicial de este tipo de gente. Ya hemos visto cómo están adoctrinados. Desde hace décadas los caviares vienen adoctrinando a jueces y fiscales. Y no solamente es una labor ideológica, sino que hay una serie de prebendas. Les consiguen maestrías, títulos, diplomas, viajes. Entonces van creando redes ahí de personas vinculadas a esta mafia caviar, y entonces esta gente después responde a esos intereses que básicamente son perseguir a las fuerzas del orden. Entonces hay una tarea que, como digo, es mucho más difícil, pero que tenemos que afrontarla de todas maneras, desde todos los ámbitos. Pero una última cosa a este respecto es que es muy importante el gobierno. Es muy importante la posición que tenga el gobierno. Si en el gobierno hay gente decidida y firme, sobre todo en los ministerios de Defensa y del Interior, para defender a las instituciones, o si tenemos a gente que vacila, que duda y que prefiere el silencio. Necesitamos energía y valor para defender adecuadamente a las fuerzas del orden. Señor congresista, muy agradecido a nombre del programa Yo Amo Mi Ejército. Así como usted lo ama sus Fuerzas Armadas, porque comprende que las Fuerzas Armadas son el baluarte de la nación. Entonces, haberlo tenido esta noche para nosotros es un honor, congresista. Y tiene usted las ventanas abiertas para cuando usted guste. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los amigos y familiares de las personas que están realmente sufriendo persecución, injusta persecución por parte de este sistema judicial caviarizado, y espero que logremos pronto la libertad de aquellos que están detenidos y el corte de procesos para aquellos que están enjuiciados. Y vamos a seguir respaldando y luchando por todos los militares y policías que están en esta situación. Buenas noches, congresista. Muchas gracias. Buenas noches, Andrés. Gracias.